Así que les voy a estar enviando el link a través del chat. Hola Matías, de Pedagogía Media en Inglés, de Concepción. Oye, hartos de Concepción, hartos de Conce hoy día nos acompañan. Le vamos a pedir Derecho de Valdivia al Félix. Hola Félix. La Yuli de Obstetricia, Santiago. Caro, ¿estás ahí? Conéctate para que hagamos una prueba y veamos cómo funciona todo. Aquí estoy. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ah. Sí, se ve súper bien. A ver, vamos a Se ve porque está oscurito, entonces tuve que prender varias luces para que nos podamos ver. Oye, yo también me escuchaba bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya, súper. Me estaban diciendo que no me escuchaban. Dani, de Valdivia, ¿es tu computador? Ya. Chiquillos, entonces, vamos leyendo, Caro, de dónde nos acompañan. Hartos de Concepción hoy día, también de Puerto Montt. Valdivia, Santiago, Los Leones, no he leído ninguno que sea de Bellavista. Pasó uno. No, de Bellavista no hay ninguno todavía. No sé, Los Leones, una chica. Sí, pasó uno de Los Leones de bachillerato, la Camila, me acordé. Ahí El está Nico Nico. Salazar de Bellavista. La Juliana de Educación Parvulari. ¿De qué sede, Juli? La que vive en Santiago. Oye, me veo muy oscuro, ¿no? Porque es primera vez que transmito tan tarde, entonces traté de buscar una zona con más luz. No, si te ves bien, te ves clarita. Ya, O sea, yo te se ve súper bien, se ve muy bien la imagen. Ya, acá. me voy a ver chiquitita porque va a ser la presentación La central. la central, sí. Sí, exacto. Nos quedan pocos minutos, vamos a esperar un ratito más que se conecten más personas. Recuerden, chiquillos, que todas las preguntas tratemos de dejarlas para el final, para no interrumpir a la Caro mientras está dando el taller. Entonces, al final le vamos a dar el pase para que ustedes hagan todas sus preguntas. Si les van surgiendo preguntas durante el taller, anótenlas y después al final las tiran todas para que podamos responder. ¿Ya? Sí, porque después nos cuesta volver atrás para ir leyendo las preguntas. Y además yo soy súper buena para hablar, chicos. Soy muy buena para hablar, entonces. Les cuento también, chiquillos, que de aquí, como este fin de semana largo, la próxima semana vamos a tener un taller el día martes 14 a las 12 horas también con nutricionista, porque nos fue muy bien con el del martes pasado. Vamos a estar hablando acerca del hambre físico versus el hambre emocional. Vamos a hablar de la temática de mindfulness con otra nutricionista, así que los vamos a estar invitando. La gráfica va a salir en los Instagram para que ustedes estén pendientes el próximo martes a las 12. Ya, Carita, entonces comienzo a apagar mi micrófono y mi video porque ya estamos cercanos a las 7, vamos a partir puntual. Recuerden entonces todas las preguntas al final y te doy el pase entonces, eres la dueña del taller y vamos. Perfecto. Me voy a poner aquí la presentación. Ya. ¿Pueden ver la presentación? Que voy a ir chequeando aquí tanto el audio como también la imagen visual. Sí, todo muy bien. Ya, bueno, la Dani ya me presentó, pero obviamente yo ahora mirándolos de frente, me presento. Mi nombre es Carolina Hernández, yo soy psicóloga, como mencionó Daniela, yo soy la orientadora de la sede de Concepción. Y hoy día tenemos un tema que, a nuestro parecer, y también a través de los propios levantamientos de los estudiantes, es una temática
que es transversal, yo creo, a toda la época universitaria, pero hoy día quiero que la conversemos de una forma mucho más cercana y muy propositiva también. O sea, vamos a mezclar contenidos que, si bien bien es cierto, tienen que ver con la psicología propiamente tal, pero también a estrategias de enfrentamiento de la ansiedad, porque la ansiedad tampoco es algo negativo, sino que algo que también nos permite impulsarnos hacia nuestras propias orientaciones del logro. Así que les doy la bienvenida a todos los asistentes en este horario especial de transmisión que nosotros le denominamos Enfrentando la ansiedad académica, herramientas para el control de la ansiedad y la autogestión emocional. Dentro de las temáticas que yo quisiera abarcar, y me encantaría que ustedes se fueran con la sensación de que le dimos respuesta, es primero, ¿qué significa hablar de ansiedad? ¿Ya? Porque cuando uno pregunta a la gente, la ansiedad tiende como a verse de forma muy distinta según la persona también que lo está definiendo. Entonces vamos a hacer como una definición formal de ansiedad, muy cercana y muy práctica. Mi segundo objetivo es que ustedes también reconozcan cuál es la relación entre la ansiedad y el rendimiento académico, aunque yo me voy a ir mucho más allá del mero rendimiento. Y si finalmente conocen algunas prácticas para manejar la ansiedad y el estrés, y finalmente cuáles son, y si es que las estrategias que yo les voy a mostrar hoy día también se ajustan a sus buenos hábitos de bienestar, que nosotros también propiciamos tanto desde nuestra área. Y aquí yo les puse esta imagen que se ve súper desordenada, pero también fue un poco intencional, que es de las características que los mismos estudiantes cuando llegan a orientación o cuando uno también pasó por la época universitaria, eran como factores variables, sensaciones, emociones que íbamos sintiendo a lo largo de esta experiencia que para muchos es altamente estresante, para otros los novatos, ¿cierto? Ser un novato presente es una experiencia totalmente nueva. Por tanto, es normal o esperable, ¿cierto?, que nosotros sintamos ciertos factores emocionales de forma muy intensa. Yo les puse ahí algunos, por ejemplo, la sobrecarga, por ejemplo, el cansancio. Muchos estudiantes señalan que están muy cansados no solamente a nivel físico, sino que también a nivel mental. La ansiedad, que es la temática que hoy día nos va a impulsar a poder ayudarlos de una forma mucho más cercana y desde la beta también desde la CIA. Pero también la época universitaria no solamente se vincula a ansiedades, a orientaciones solamente hacia el logro, sino que tiene también que ver con el desarrollo personal de cada uno de ustedes. Por eso yo también les puse la orientación o el objetivo como clave, porque yo creo que trabajar por sobre nuestros objetivos personales, bajar de esta nube de los anhelos que hablábamos en talleres anteriores, que los invito también a que los puedan visualizar en la página de Vía Universitaria. Tenemos también una mixtura de motivaciones personales, de aspiraciones, que es lo que yo quiero lograr en la vida, de los sueños, del sentido. ¿Ya? Por tanto, nosotros en nuestra época universitaria, como les puse ahí miles de caritas, me fui, exageré un poco, muchas caritas en cuanto a las emociones, porque esta época está cinturada o llena de factores que, si bien es cierto, pueden ser factores protectores, como las variables positivas que yo les hablé anteriormente, pero también hay factores de riesgo que, frente a eso, lo que hay que hacer es abastecerse de herramientas positivas para poder enfrentar estos contextos que obviamente no tienen por qué ser de características negativas, porque la época universitaria es un desafío, pero involucra una movilización energética y emocional que a lo mejor te va a generar cierto displacer. Y la idea es poder elaborar o conocer ciertas estrategias que me permitan afrontar estos factores de riesgo que son esperables y normativos, como les mencionaba anteriormente, en la época universitaria. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a centrarnos de forma altamente específica en qué es la ansiedad, por tanto. Si yo les preguntase a ustedes qué es lo que es la ansiedad, es posible que, por lo que yo también conozco de las respuestas que a mí me han dado en sesiones más clínicas los estudiantes, por lo general uno tiende a pensar que la ansiedad es algo negativo, ¿ya? De hecho, también el estrés muchas veces es interpretado como algo de característica negativa.
Y ya vamos a empezar a acercarnos a la definición más puntual, que la ansiedad podríamos nosotros definirla como una respuesta que es natural, que es instintiva, inclusive que puede ser hasta automática ante situaciones que puedan ser, a mi parecer, súper importante, altamente desafiantes, y lo otro que también puedan resultar amenazantes. Ojo que lo desafiante no significa que sea malo, sino que involucra, ¿cierto?, una movilización mucho más intensa de mis recursos personales para darles. Me está diciendo que se escucha, no se escucha, que me salen muchos mensajitos. Ya, sí se escucha. Súper, chicos. Muchas gracias. Ya, estamos hablando entonces del concepto de ansiedad que tiene que ver con contextos desafiantes o amenazantes, que en el fondo lo que me permite es movilizar mis recursos, ¿cierto?, para darle frente. Este tipo de ansiedad se puede manifestar de distintas formas o de distintos síntomas. Yo les puse aquí este monito porque encuentro que sintetiza muy bien, ¿cierto?, la sensación que nosotros tenemos cuando vivenciamos los episodios de ansiedad. Pueden ser, por ejemplo, pics físicos, como por ejemplo el insomnio, los mareos, la sudoración excesiva, como por ejemplo nos pasa, o a mí me pasaba en el contexto universitario cuando tenía que presentar frente a una comisión y uno sudoraba, ¿cierto?, las manos. Puede ser el aumento de la frecuencia o la tasa cardíaca, temblores, dolores de cabeza, malestar estomacal, y ahí donde vienen, ¿cierto?, los problemas gástricos, cuando los estudiantes tienen colon irritable, ¿cierto?, o tienen problemas en cuanto a su digestión, ¿cierto? Y esos son características de tenor físico. Por otro lado, tenemos características que son emocionales, que acompañan posiblemente a estos episodios de ansiedad, que son pic de ansiedad, ¿cierto? Que no son trastornos de ansiedad, sino que son pic de ansiedad, como por ejemplo el desánimo, la frustración, la sensación de sobrecarga, angustia, estrés, y cuando ya llega a situaciones insostenibles es cuando nosotros llegamos a ese porcentaje de alto cuidado en la población en general, no solamente universitaria, que son las crisis de pánico. Y por otro lado tenemos a nivel más cognitivo signos y síntomas que tienen que ver más bien con el pensamiento, que también vamos a revisar como estrategia, como por ejemplo la autoexigencia, los pensamientos o las ideas como catastróficas, que son pensamientos poco realistas, la tendencia a generalizar, y ahí vamos a hacer un doble clic como un regalito que les tengo del pensamiento o los problemas que nosotros tenemos en el pensamiento. Y obviamente los aspectos que son altamente demandantes, que tiene que ver también con la sobreexigencia que yo les mencionaba en la diapositiva número 2 cuando les mostraba este monito con la carita un poco angustiada. Bueno, porque también muchas veces las ansiedades no son detonadas del contexto ambiental, sino que son detonadas también de nuestra propia autoexigencia o de nuestros pensamientos que pueden ser inclusive malos pepegrillos en el texto académico. Entonces la idea es que también vayamos revisando cómo van fluctuando y de qué características son nuestros pensamientos. Y aquí, ¿cierto? Me pasé tenemos como una lluvia de ideas acerca de lo que son los pensamientos, o sea, los pensamientos de la ansiedad. Primero, ¿cierto? Quiero que se queden con la sensación, cuando hablábamos de que también tiene una beta de normalidad, bueno, porque la ansiedad también tiene una función que es biológica adaptativa, que lo que nos permite es poder llegar a un pic de acción que nos permite motivarnos y movilizarnos para lograr un objetivo. ¿Ya? Entonces tiene una función que es adaptativa. Tiene una naturaleza que es de activación anticipatoria. Quiere decir que frente a una situación de alta demanda, ya revisamos, o ya que sea de característica altamente amenazante, lo que nos hace es prepararnos a la acción. ¿Ya? Por otro lado, tenemos cierto que la ansiedad puede ser un indicador de trastorno o de enfermedad cuando los sentimientos se vuelven excesivos y esos sentimientos o emociones que son displacenteras para ti interfieren tu vida, ¿ya? Y ahí empezamos como a darnos como un autoanálisis, chicos, que también quiero que vayan pensando en lo que les estoy contando. Si es que nuestras ansiedades también tienen que ver con esta característica anticipatoria frente a una tarea de alta demanda, o ya está interfiriendo con mi vida
y me está generando más dolor que motivación frente a un potencial logro, por ejemplo, que es el contexto universitario. Y ya les conté que obviamente la ansiedad puede ser totalmente normal, esperable ante situaciones que son estresantes. Y yo les puse ahí como por ejemplo el hablar en público, ya sobre todo en las disertaciones o en las preparaciones también de defensas de título, por ejemplo, o frente a una prueba escrita que tampoco sé, ¿cierto?, frente a esta naturaleza anticipatoria, ¿cierto?, que mencionamos, a una tarea de alta demanda, si es que yo voy a dar frente de una forma exitosa en base a mis conocimientos versus el rendimiento en una prueba. Y eso también me va activando, pero no significa que sea algo negativo, ¿ya? Sino que obviamente mi cuerpo se prepara a la acción. Y una forma de prepararse a la acción también tiene que ver con esta activación del sistema simpático, que me aumenta la taquicardia, que me aumenta la sudoración, que obviamente también son las características más fisiológicas de cada una de las emociones que vamos sintiendo. Se vayan anotando si es que tienen dudas, chicos. Y yo les quiero mostrar, esto de una forma súper sintética, cómo va también resultando el círculo vicioso del estrés académico o de la ansiedad académica, que muchos de ustedes también me lo ha señalado y de seguro también se lo han mencionado a los otros orientadores de su sede, que muchas veces lo que pasa es que en base a mi rendimiento, yo por ejemplo puedo tener un rendimiento súper puntual en un momento determinado que fue bajo, eso me genera ansiedad. Esa ansiedad, ¿cierto? Que ya mencionamos cuál es la sintomatología, los síntomas, perdón, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel cognitivo o de pensamiento, me genera también fantasías y temores frente a una posible evaluación, ¿ya? O frente al rendimiento de una disertación o frente a una conversación grupal, ¿cierto? En base a contenidos teóricos, etc. Y eso a su vez me genera conductas de evitación. Y ahí es cuando los estudiantes me dicen carito o caro, o profe o psicóloga, ¿sabes lo que me pasa? Que yo sé que tengo que estudiar, pero como me ha ido mal anteriormente, como que, ay, ¿para qué me voy a esforzar? Y en vez de estudiar, no sé, procesos cognitivos, voy a estudiar biología molecular, porque esa conducta me genera como la sensación de control. ¿Ya? Pero igual, si ustedes lo realizan conmigo, es una característica muy negativa porque en el fondo tampoco le estoy dando frente a las situaciones que le tengo que dar frente de forma esperable en el contexto académico, estamos hablando dentro de lo académico. Pero para que se vayan dando cuenta de cómo vamos funcionando y de repente los procesos que en psicología también se llama la bella indiferencia, cuando uno evita cierta tarea que sabe que tiene que realizar, pero hace otras cosas que no guardan relación con esa tarea. Bueno, cuando tengo estas fantasías, estos temores, estas conductas como de evitación, obviamente tiene un efecto en el rendimiento y es altamente esperable que ese rendimiento se vea disminuido y así entramos en un círculo vicioso, obviamente con bajo rendimiento, va a aumentar mi ansiedad, aumenta mi ansiedad, eso me aumenta las fantasías de pensamientos catastróficos, como por ejemplo soy un mal estudiante, o me va a ir mal, o no sirvo para esta carrera, tengo conductas de evitación altamente activas y así. ¿Se dan cuenta? Solamente porque no le di frente a, a la ansiedad, por ejemplo, o no conocía las técnicas para darle frente a la ansiedad. Que tampoco son tips como una fichita y yo diga, voy a actuar de esta forma, sino que también tiene que ver con el autoconocimiento y con la voluntad también de poder realizar cambios. ¿Ya? Y yo los invito a eso. El ser humano para mí es un ser maravilloso que no deja de aprender. Estas herramientas son para que ustedes las puedan aprender e incorporar para que su experiencia académica sea lo más placentera posible. Ahora, ¿qué situaciones son las que los estudiantes mencionan de forma altamente frecuente, vinculados, ¿cierto?, a estos picos de ansiedad o estos picos de estrés? Las evaluaciones y las exposiciones. Obviamente, cuando yo tengo que verme en un proceso formal, evaluativo, aumenta la ansiedad. Cuando tengo que organizar el estudio, y aquí viene un fenómeno que vamos a revisar más adelante, que no sé si lo conocen, que se llama procrastinación, y que es fatal porque tiene que ver con las conductas de evitación. La ansiedad para interactuar dentro y fuera de la sala, porque la ansiedad, ojo, yo no me quiero centrar exclusivamente en que la ansiedad se dispara en base a la evaluación,
sino que también la ansiedad en algunos casos se dispara en base a la aprobación o desaprobación social de mi grupo de pares. Por tanto, esta ansiedad también puede ir interactuando dentro y fuera de la sala de clase. Y por otro lado, tenemos el temor para expresar las ideas en clase o dentro de los trabajos grupales, y por qué no decirlo, inclusive cuando el profesor nos pregunta dentro de la sala un tema que a lo mejor para mí está súper claro, que yo lo manejo totalmente, pero no me salen las palabras. Y como no me salen las palabras, ¿cierto? Aumenta la ansiedad y es cuando los chicos se ponen rojos o cuando les sudan las manos o cuando tartamudean o cuando se van a blanco, ya como algunos signos que me puedo acordar en este minuto. Y aquí tenemos algo que yo creo que ustedes se vayan familiarizando, y no en el sentido de que se la memoricen, para nada. Estos contenidos son para ser incorporados en nuestros procesos vitales, ¿ya? Esta curvita, que fue la más bonita que encontré, la más colorida, es una curva que nos habla acerca de cómo la ansiedad circula también con mi rendimiento, ¿ya? Y esta curvita la denominan ley de Yerkes-Dodson porque son las personas que lograron, ¿cierto?, atomizar cuáles son los signos y síntomas. Sí, está siendo grabado. No me acuerdo quién preguntó, pero está siendo grabado. Bueno, esta vinculación, esta atomización, como les mencionaba, de estos autores, me hace de forma gráfica cuenta de cómo la ansiedad, o como dice ahí, el nivel de excitación, para que lo puedan revisar las personas que lo están visualizando, me permite también aumentar o disminuir mi rendimiento. A nivel visual general, ¿qué es lo que puedo determinar en base a esto? Que cuando existe un bajo nivel de activación, o yo les podría decir en palabras bajo contexto del que estamos hablando, que es la ansiedad, cuando tengo un bajo nivel de ansiedad, mi rendimiento está en foja cero, está a cero. Estoy como en inactivación. ¿Ya? A medida que va aumentando el nivel de ansiedad, aumentando el nivel de excitación, va aumentando, ¿cierto? Mi rendimiento, lo pueden seguir conmigo, rendimiento, viene un proceso de alta creatividad y de innovación, ¿cierto? Hasta donde yo encuentro mi máximo rendimiento, que también involucra un nivel de activación o un nivel de excitación basal. Pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad sobrepasa el nivel máximo? Empieza todos los signos y síntomas que los estudiantes puedan referir en cuanto a estrés y ansiedad, como por ejemplo cansancio. Por otro lado tenemos la debilidad, el pánico y la ansiedad, y ahí es cuando vienen todos los signos y síntomas en cuanto a las pruebas, como por ejemplo que se van a blanco, que no saben ligar las ideas, que tienen como fantasías durante la prueba, que piensan que el profesor lo va a evaluar mal, etcétera. O sea, depende cada uno de ustedes lo que les pueda pasar, pero tiene que ver con un nivel de excitación o de ansiedad que yo no lo supe tener a tiempo, no tuve las estrategias de afrontamiento necesarias, y esa ansiedad siguió fluyendo, siguió aumentando hasta llegar a un bloqueo a nivel cognitivo, que son las famosas lagunas mentales que los estudiantes refieren. Pero quiero que se queden con esto porque la ansiedad es necesaria, me lleva también al éxito, a la calma, a la creatividad, a la innovación, al mejor rendimiento, pero cuando yo no la sé regular, es cuando vienen, ¿cierto?, todas las fallas, ¿cierto?, a nivel de rendimiento, problemas en recuperar la información, que están en la memoria, pero no las puedo recuperar, y obviamente signos y síntomas altamente molestos, como por ejemplo la sudoración y la rojez, que tanto también les perjudica a los estudiantes cuando están en presentaciones tipo disertación. Entonces, vuelvo a reiterar, aquí tenemos, derivado de la ley de Yerkes-Dodson, ¿cierto? Puedo sacar dos ítems, ¿cierto? Y quiero que ustedes lo vayan ya procesando. Uno, que la ansiedad es adaptativa, es beneficiosa y necesaria, posibilita que ustedes tengan un buen rendimiento y además una buena adaptación frente a los contextos nuevos. Y ahí obviamente otro tema, el contexto social que estamos viviendo ahora, pero también la ansiedad me permite
me permite adaptarme, ¿ya? Y ahora, cuando hablamos de ansiedad desadaptativa, cuando la activación resulta totalmente desproporcionada en relación al contexto, a la situación o al estímulo que yo esté viviendo. ¿Ya? Cuando hablamos de una respuesta conductual, motora, cognitiva, emocional, desproporcionada según el estímulo detonante, estamos hablando quizás de una ansiedad que es desadaptativa. Ahora, ¿cómo yo puedo ir manifestando la ansiedad? Bueno, a nivel corporal, a nivel motor, a nivel fisiológico, ocurre una serie de cambios. Yo les puse este monito porque a lo mejor para algunos que son visuales les puede generar mayor sentido. Nosotros podemos manifestar mareos, tensión muscular, la sensación de que la garganta está como atorada, no poder verbalizar, el corazón acelerado, dolor de pecho, ya que algunas personas piensan que tiene que ver netamente, con las angustias, temblores, malestar estomacal, que eso obviamente yo creo que muchos de ustedes lo sienten, sudoración, prurito o comezón en las manos y en los pies, dificultad de respirar y una serie de acompañamientos a nivel cognitivo que también se los mencioné anteriormente, que nos interfieren finalmente a acceder a la información de nuestra memoria, ¿cierto?, de forma eficiente. Y ahí es cuando uno basta con que viva esta activación, como ustedes la ven ahí, de una vez, para que en los siguientes contextos yo piense que va a ocurrir en todos los demás contextos. Y ahí es cuando viene la ansiedad anticipatoria, ya no es solamente en el contexto, sino que también de forma anticipatoria. Me voy a enfrentar a una evaluación y ya 24 horas antes estoy con las manos sudorosas, ¿ya? Y eso es porque no vamos encontrando las herramientas que a nosotros nos sirven para darle frente a esa ansiedad. Bueno, hay unas que han levantado la manito, pero vamos a hacer la respuesta a sus preguntas al final. Bien, yo les expliqué entonces de qué sirve, o sea, de qué sirve entender el concepto de ansiedad, o qué es la ansiedad, qué es el estrés, si es normativa, si es desadaptativa. Ya, ok, súper. Pero ahora, ¿qué hago yo con eso? Se preguntarán ustedes como estudiantes. Bueno, yo ahora les voy a dar como ciertos tips que son súper como completos, se podría decir, para que ustedes también puedan optimizar sus herramientas de manejo de la ansiedad y obviamente ligado al título de esta presentación, mejorar su rendimiento. Y lo que vamos a hablar, uno, como distintos tips, es obviamente gestiona bien tu tiempo. 2, estudia de forma correcta. 3, regula tus estados emocionales. 4, descansa lo necesario. Y 5, elige actividades de bienestar. ¿Ya? Y yo les voy a explicar cada uno de estos, intentando también hacerlo de la forma más rápida que pueda, porque tenemos también cierto tiempo, ¿ya? Pero eso quiere decir que lo podamos también complementar en otro taller. La primera herramienta, el primer tip, como dice ahí, tiene que ver con la gestión del tiempo. Y este es un cuadrante que para mí es muy edificador en base a lo que pasa con los estudiantes cuando no gestionan bien su tiempo. Nosotros podemos entrar en un cuadrante o en una matriz, ya donde tenemos, ¿cierto?, la importancia en un vector y tenemos la urgencia. ¿Qué pasa cuando una actividad tiene una alta importancia y baja urgencia? Estamos en el mejor cuadrante, que es el cuadrante de la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Yo les traduzco, que es cuando una actividad es muy importante, pero por otro lado todavía tengo tiempo para poder realizarla, entonces es de baja urgencia, porque no hay ninguna lucecita prendida que diga, oye, tienes que preocuparte, ¿ya? Y en este cuadrante es donde nosotros podemos abarcar el éxito. Y por eso es tan importante que ustedes planifiquen sus actividades, ¿ya? Porque cuando uno planifica, cuando uno gestiona, cuando uno tiene un horario, cuando uno se organiza, cuando uno se prepara el material de estudio, revisa cuáles son las lecturas básicas complementarias, qué sé yo, dependiendo también de la carrera, yo tengo tiempo para poder digerir toda esta información cuando estoy en la planificación. ¿Qué pasa cuando las actividades son de alta importancia, pero también estoy en un tiempo muy acotado, por tanto se traduce en alta urgencia? Es cuando estoy en la crisis, que es el cuadrante 1.
Importante, una evaluación, ¿cierto? Y urgencia, porque, chuta, me acordé de la evaluación un día antes, ¿ya? Y tengo que estudiar, entonces estamos en urgencia y estamos en alta importancia, y el cuadrante de la crisis, chicos y chicas, es el cuadrante de plazos fatales, de los problemas del rendimiento, de finalmente, a mí no me gusta mucho la palabra fracaso, pero del fracaso finalmente en cuanto a la planificación del estudio. Y ahí no nos va a ir bien, obviamente, porque no tengo tiempo para procesar toda la información. Por otro lado, tenemos también otros cuadrantes que ahí vale la pena que ustedes los puedan leer, que es obviamente ahí la mixtura entre baja importancia, alta urgencia, que son las distracciones, como por ejemplo tener el WhatsApp al lado, entonces estoy estudiando y el WhatsApp suena que suena, obviamente es de baja importancia, pero de alta urgencia porque me está pidiendo, oye, como péscame, estoy aquí sonando. Las interrupciones del teléfono, las emergencias, asuntos que son inmediatos, ya, esas son distracciones. Y tenemos el cuadrante que es el cuadrante amado de la procrastinación, que es la pérdida del tiempo, que son actividades de baja importancia y baja urgencia, porque evidentemente no me conllevan a un mayor desafío a nivel personal, tampoco son de importancia en cuanto a mi rendimiento académico, obviamente, como por ejemplo las tentaciones de ver televisión, de revisar el Instagram, de actividades de escape, de ir al refrigerador cuando estoy estudiando y eso interfiere en mi proceso de concentración, etcétera. Entonces yo quiero que vayan visualizando esto y digan, ¿en qué cuadrante estoy? Sinceramente, ¿estoy en la planificación principalmente o estoy en la crisis la mayoría del tiempo? Y eso mixturado también con las pérdidas de tiempo y las distracciones. Ya por eso es tan importante que ustedes busquen lugares de estudios adaptados, donde no tengan distracciones. Y las pérdidas de tiempo, no entre medio de tu horario de estudio, sino que pérdidas de tiempo que sean de ocio activo, que te aumenten tu nivel de bienestar. No actividad pasiva que no me generan nada salvo eh, interferencia en mi proceso de concentración que hace que también la información sea almacenada en tu memoria de una forma mucho más compleja, más difícil y con más tiempo. ¿Ya? El segundo tips, y aquí ya voy a empezar a ir un poquito más rápido, tiene que ver con estudiar de forma correcta. ¿Ya? Fíjense, toda esta herramienta que les estoy mostrando tiene que ver con la ansiedad, ¿ya? A manejar la ansiedad. Al final voy a irme con la beta más de bienestar, pero oye, esto es súper importante a la hora de rendir bien, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo estudiar de la forma correcta? Primero, teniendo una lectura estratégica, ¿ya? Como por ejemplo, leer, leer de forma concentrada, tomar apuntes, que también ahí están los tips, ¿cierto?, que les pueden beneficiar de forma directa, como por ejemplo, tomar buenos apuntes en clase permite que estés concentrado, te permite repasar y revisar los contenidos, permite que estés atento y concentrado en la sala de clase o en las salas virtuales, ¿cierto?, etcétera. Y la estrategia de adquisición, tener buena estrategia de adquisición, ¿qué quiere decir, cierto? Que me permitan almacenar bien o de forma correcta la información, cómo anotar al márgenes de un texto, cómo subrayar, y esas cosas nos van facilitando y hacen que yo tenga la sensación de control, y cuando tengo control, disminuye la ansiedad, ¿ya? El tips número 3 tiene que ver con regular tus estados emocionales, chicos y chicas. Esto lo van a poder revisar de forma posterior, pero yo me quiero centrar en el proceso cognitivo de revisar sus pensamientos. ¿Qué estoy pensando de mí? ¿Qué estoy pensando del contexto? Ya muchas veces cometemos errores de pensamiento y eso genera interferencia y proceso normal como estudiante, y puedo pensar soy mal estudiante, no me la puedo, siempre me va mal en las evaluaciones, o siempre en biología me va mal. No, esos son errores de pensamiento y es hora de que los analicemos y digamos, sí, es una conducta aislada, pero no quiere decir que yo sea de forma estática, ¿ya? Y si yo me considero que soy de forma estática, bueno, tengo que ir modificando también la estrategia, voy utilizando. Si pienso que soy mal estudiante, a lo mejor lo que puedo hacer es mejorar mi lectura estratégica o mi estrategia de adquisición, ¿ya? ¿Se dan cuenta que es como un jueguito? Pues bien, el tema emocional, el tema de los pensamientos es súper importante. Y yo les mencionaba, ¿cierto?, el tema de las emociones porque cuando yo sé regular mis estados emocionales, aumenta mi autoconocimiento, mi autocontrol emocional, que es vital para la ansiedad, mi automotivación y obviamente también mejora mis relaciones interpersonales.
¿ya? Y de forma quizá un poco más disminuida, pero también de impacto, el reconocimiento de las emociones ajenas. Pero las que yo les mencioné al principio tienen real y directo impacto por sobre la ansiedad. Continúo. El tips número 4 tiene que ver con descansar, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Toda la importancia, y no les voy a anticipar porque se viene una sorpresa en cuanto a esta temática, que obviamente yo tengo que primero regular mis horarios de sueño, adecuar bien mi habitación para, ¿cierto? Dividir los horarios de descanso o de ocio versus los de activación para el estudio. Utilizar la cama para descansar, chicos, porque si yo me acuesto, o sea, si yo me recuesto a estudiar eh, por un condicionamiento del ser humano, me puede dar sueño, porque la cama también invita a dormir. Entonces, ojalá no estuviera en la cama. Y obviamente realizar actividades que me potencien la baja energética, que me incentive el sueño y por tanto el buen descanso. El tips número 4 guarda relación con actividades que te generan bienestar de forma directa. Y aquí tenemos una gama, y de hecho el área que yo trabajo, que es una área que se llama bienestar estudiantil, está constantemente preocupando complementar su experiencia personal con actividades que nosotros creamos en base a la evidencia que les puede beneficiar de forma directa. Sus emociones que pueden ser displacenteras, como por ejemplo la ansiedad. Y dentro de estas actividades tenemos la relajación física, como por ejemplo ayer tuvimos actividades maravillosas en todas las sedes, como sonoterapia, biodanza, ¿cierto? Vamos a tener más yoga, vamos a tener más actividades que les permiten relajarse y eso a su vez regula estados emocionales negativos. La relajación mental, y aquí yo les quiero dar algunos tips, como por ejemplo la musicoterapia, la sonoterapia, la arteterapia, pintar mandalas, tejer, el mindfulness, son estrategias de relajación mental, no son de relajación física, me permiten como disminuir ansiedad a nivel mental, ¿ya? Y por otro lado, las técnicas de respiración son vitales. El control de la respiración, nosotros lo vimos también, lo pueden revisar en la página de la universidad. Respirar de forma correcta me permite también regular estados emocionales de forma inmediata. ¿Ya? Y ahí la importancia de la meditación, la buena respiración y la atención plena. La relajación, ¿cierto? Como les mencionaba, que obviamente me ayuda a nivel fisiológico, a nivel neuroquímico, en mis procesos cognitivos, en la conducta manifiesta o motora, y además en un condicionamiento a nivel cerebral de liberación de neuroquímicos que me permitan sentirme pleno. ¿Ya? Y yo siempre he mencionado el cuarteto de la felicidad: dopamina, oxitocina, serotonina y oxitocina. ¿Ya? Vital que relajemos y tengamos activación física. Y aquí, ¿cierto? El tema de la activación física, hacer ejercicio, chicos, moverse. No significa que seamos seleccionados de algún deporte, sino que movernos, caminar, trotar, quizá en mi espacio que tengo ahora disponible, hacer abdominales. Cualquier actividad física lo que va a hacer es entregarme primero un placer inmediato a nivel físico, y por otro lado, cuando yo siento logro una tarea, y díganme que no, a nivel mental, coméntenmelo. Cuando yo logro un objetivo y digo, ya, por ejemplo, Dani, abdominales, y yo me pongo una meta y cumplo esa meta, la sensación de obtener un logro en base a lo que yo tenía el control se siente bien. Y ahí lo que uno hace es, si logré eso, puedo extrapolarlo a otras actividades, ¿ya? Entonces, cada vez me hace sentir con mayor autoestima. Ese es el término que yo quiero llegar. Cuando tengo mayor autoestima, me siento más seguro, al sentirme más seguro, siento más control, y al tener más control disminuye la ansiedad, ¿ya? Son como correlatos y engañitos que podemos ir haciendo. Bueno, esta fotografía tiene que ver, ¿cierto?, con todos los tips que guardan relación con la relajación, con el mindfulness y con todas las actividades que, por eso yo los dejo más que invitados a la actividad de bienestar que realizamos, que lo que hacemos es calmar la mente, aquietarnos en el aquí y el ahora y obviamente poder hacer de forma mucho más eficiente, ¿ya? Y aquí, bueno, tengo una lluvia de ideas, más tips: utiliza relajación, duerme lo necesario, aliméntate de forma saludable, que también son súper importantes. Tuvimos un excelente taller con la Javiera Dural la otra vez. Organiza bien tu tiempo, observa la conducta de otras personas y aprende. Ay, esto parece que le resulta a mi compañero,
entonces yo puedo incorporar en mi conducta, ¿por qué no? Eh, Siente el control de la vida, por eso es importante planificar tu tiempo, planificar tu horario, gestionar tu ocio, hacer actividades placenteras, observar tus pensamientos, qué está pasando, analizar tu perma personal que tiene que ver con las emociones positivas, compromiso, con las relaciones interpersonales, con el significado y con la orientación al logro. PERMA es una sigla en inglés que los que más les gusta aprender más pueden googlearla, PERMA, de Martin Seligman, que tiene que ver también con la orientación al yo puedo, ¿ya? Y cuando yo me conozco a mí mismo, puedo también orientarme hacia el éxito y eso obviamente disminuye todas las fatigas y las ansiedades y los estrés y todas las frustraciones y emociones displacenteras que puedan sentir. Bueno, esto para que lo puedan revisar con posterioridad tiene que ver con algunas estrategias funcionales. Eh, Cuando yo me siento a analizar conducta, es bueno la focalización, la aceptación, aceptar que me puedo equivocar, reinterpretar los contextos de forma positiva. Ah, ya me equivoqué esta vez, pero luego reinterpretar de otra forma, focalizar mis planes, ya, y eso yo les mencioné que tenía que ver directamente con el control. Y algunas estrategias disfuncionales tales como la rumiación, pensar de forma excesiva que no puedes. De hecho, les aprovecho de decir, sí puedes. Lo que hay que modificar son estrategias de manejo emocional. Nada más, y algunas estrategias quizás de estudio que haya que modificar, claro que sí, pero yo creo que el impulso vital hacia la acción es primero son y la emoción. Los pensamientos catastróficos, que ya los conversamos, el autoculparse, ¿ya? Sentirse que tú eres el culpable de los resultados. Chicos, quizás podemos analizar y decir, no hicimos las cosas de la forma que yo creo que podía haberla hecho, pero no es sentirse culpable, sino que es ver la posibilidad de innovación, de mejora y de crecimiento, ¿ya? Entonces, en base a esto, quiero que se queden con la sensación de que ustedes también tienen una serie de herramientas. Nosotros del área de bienestar le entregamos algunas para aprender también a cómo manejar estas ansiedades, pero el primer paso está en qué está pasando con mi cognición para después ir procesando qué es lo que va pasando a nivel emocional y finalmente llegar a las respuestas más conductuales motoras que me generan quizá un dejo de displacer o de vergüenza en algunos casos, sobre todo con la rojez y la sudoración. Y obviamente en ese contexto los invito en este tiempo de aprendizaje online a que puedan en un momento detenerse en los estudios cuando obviamente tengan ratos libres y en este contexto de quedarse en casa saquemos también lo mejor de nosotros. Planifiquémonos, tengamos un orden, tengamos lugares de estudio adaptados, reconozcámonos a nosotros mismos, veamos cuáles son nuestras debilidades y si son debilidades, por definición, se pueden mejorar, ¿ya? Perfecto, son debilidades. Y si tienes problemas reiterativos y a pesar de las herramientas que te enseño hoy día, no logras sacar a flote tu rendimiento o tu mejora a nivel emocional como te gustaría, comunícate con el orientador de tu sede. En todas las sedes hay orientadores, como les decía, yo soy la orientadora de la sede Concepción, pero así también hay en Los Leones, hay en Bellavista, hay en Valdivia, hay en Patagonia, así que también les doy como el pase de gol, ¿cierto? A todos nosotros, a todos los compañeros orientadores, porque estamos aquí dispuestos para ayudarlos. Así que espero que les haya gustado el taller y ahora abierto totalmente, si es que me lo da el tiempo, a recibir preguntas. No sé si hay alguna preguntita por ahí. Chiquillos, los animamos entonces a que hagan sus preguntas en el chat, aprovechar el tiempo que nos queda. Roxana, llegaste tarde, pero no importa porque ya podemos a partir de mañana descargar la grabación de este taller para que la vuelvas a revisar. Ahí, Carito, están poniendo sus preguntas. A ver aquí. Ah, ya, ahora las veo. Ay, a ver, preguntas. ¿Cómo no perder la concentración al estudiar? Ay, Giancarlo. De hecho, yo creo que ese debería ser un taller completo, ¿ya? Porque nosotros tenemos ciclos de la concentración, ¿ya? Y cada ciclo, concentración superficial, concentración moderada, concentración profunda, tiene su tiempo. Y lo que nos pasa muchas veces es que nosotros tenemos distractores. ¿Te acuerdas del cuadrante que mostré? Decía distractores,
y pérdida de tiempo. Bueno, los distractores o las pérdidas de tiempo lo que hacen son interferir mis procesos o mis ciclos de estudio o mis ciclos de concentración. Ya sé, por ejemplo, que ya estoy estudiando 10 minutos y de repente, famoso celular, y respondo, me río un rato y sigo. Y puedo estudiar en esa dinámica, puedo estudiar 2 horas, pero estoy 10 minutos y después Instagram, 10 minutos más computador, 10 minutos más el timbre, 10 minutos más que la comida. Ese estudio o esa concentración, esas 2 horas que invertiste no te sirvieron de nada. Entonces el estudiante dice, pero si estudié 2 horas, sí, estudiaste 2 horas, pero no respetaste tu ciclo de concentración. Por tanto, la información que tú estás intentando almacenar no fue almacenada, ¿ya? Porque así funciona la concentración y la memoria, ¿ya? Bueno, además de otros procesos, como por ejemplo la repetición, ¿ya? El método PLER, por si lo quieren googlear, ya que es como un acrónimo de técnicas de estudio. Em, si yo no respeto esos tiempos, difícilmente voy a poder rendir bien, ¿ya? Pero también es un tema fascinante. Cómo en el fondo adquirir bien los conocimientos, porque a nivel cerebral, obviamente, tiene sus tiempos, tiene su rigor, y muchas veces los estudiantes no saben cómo manejar esos tiempos. Em, Camila, la ansiedad te da dolor de estómago, comezón y resequedad en las manos, corazón acelerado, dolor de pecho. Sí, son signos y síntomas que son comunes en cuanto a activación fisiológica, en cuanto también a manifestaciones corporales de la ansiedad. Entonces ahí hay que intentar incorporar estas técnicas para ir disminuyendo la ansiedad. Jorge, sí, puedes contar con la grabación. Bueno, ojo Camila, el tema de las molestias en el pecho también tienes que hacerte como el diagnóstico diferencial, porque a lo mejor tiene que ver también con el tema de ansiedad, pero también puede ser signo y síntomas de otras cosas, entonces bueno, siempre irse chequeando, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se puede manejar el tema de las crisis de pánico, angustia y manejarlo de buena manera para rendir bien? Y el yoga cuenta como ejercicio tal. El yoga, a mi forma de verlo, es uno de los ejercicios físicos y mentales más completos. El yoga, además de estilizar el cuerpo, además de tonificarlo, bueno, dependiendo del yoga, porque hay distintos tipos de yoga, te permite también la tranquilidad mental, porque lo que hace no solamente entrenar el cuerpo, sino que también entrenar las técnicas respiratorias. Y ahí eso es vital para que logres la calma. Y el tema de las crisis de pánico, te invito, Gema, que no sé de qué sede eres, pero que puedas conversar de forma directa con tu orientador de sede, porque así también te puede ir entregando tips. ¿Ya? Las crisis de pánico no son simples, así como yo te recomiendo esto, sino que también tiene que ver con tus pensamientos, tu forma, tus detonantes ambientales. Entonces ahí te invito a que puedas explorarlo con tu orientador. ¿Qué más? A ver, no sé si alguien más me ayuda con alguna pregunta, Dani, que se me haya ido. La última, Carita, porque estamos como muy encima del tiempo, ya vamos a tener posibilidad de más talleres la próxima ¿La semana, de así que Sofía? ¿La de Sofía? la de ¿Qué Sofía. sucede, qué sucede si, ya teniendo un horario programado para el día completo, sin tiempo de reposo, sí se influye. Ya, mira, una técnica que lo podemos también ver con la técnica de concentración de Giancarlo, en algún momento, lo voy a anotar, es muy importante que tú también tengas pausas dentro de tu estudio. Me llama la atención que digas que tú tienes un horario programado sin tiempo de reposo. Tienes que reposar. De hecho, en el ciclo de la concentración viene una pausa, ¿ya? Porque si no viene la fatiga. Y tú en estado de fatiga aumentas el estrés. Y cuando estoy estudiando bajo estrés, difícilmente puedes almacenar la información de forma eficiente. Punto 1. En actividades que son de urgencia, bueno, cuando yo estoy en el cuadrante de planificación, tengo una gran estrellita y una gran posibilidad y una gran bendición, que es la postergación. A veces postergar cuando estoy en un ambiente de planificación es la mejor opción. Si estoy con pic de ansiedad o tengo tareas duplicadas, tengo muchas cosas que realizar, a veces es mejor postergar la tarea en otro momento, que hacerla en ese momento determinado y finalmente trabajar bajo la urgencia. ¿Ya? Pero ahí, para más información, ¿cierto? Yo creo que los dejo más que invitados a talleres que vamos a realizar más adelante,
que yo creo que yo me voy feliz con estos intereses y preguntas que tienen, porque también habla de la necesidad de sentida y por qué no, nosotros desde la salud mental también podemos entregarles herramientas. Así que me voy con dos misiones para la casa: concentración y técnicas de planificación, postergación, qué es la procrastinación, que yo creo que les puede servir mucho. Y sí, ese queda grabado. Así es que ahí los invito a que revisen los videos. Yo por mi parte intenté entregarle la mayor cantidad de conocimientos de fácil deglución en este poco espacio, ¿cierto? Pero vamos a realizar muchos talleres y más que bienvenido, y pasen la voz para invitar a más personas, porque creemos que es una herramienta de éxito y de mejora constante para ustedes, chicos. Nada más que resaltar que parece que nos vamos con muchas ideas para la casa porque este tema da para muchas más sesiones, así que vamos a discutir con los otros orientadores para a ver si hacemos una versión número 2 de este taller para ir resolviendo sus dudas. Estuvieron súper buenas. Chiquillos, les estuve poniendo en el chat el link primero para la encuesta de evaluación de este taller. Se los vuelvo a poner para que ustedes, por favor, evalúen y sugieran algunas temáticas nuevas para poder irlas implementando en los talleres de orientación. Es importante recalcar que este espacio es parte del programa de salud mental de la USS. Este es el trabajo que nuestros orientadores estudiantiles realizan todas las semanas, así que necesitamos estar siempre pendientes de las temáticas que vamos tratando semana a semana. Segunda cosa, les puse también el link para que a partir de mañana ustedes puedan descargar esta grabación para quienes llegaron más tarde, quienes quieran volver a repasar alguna de las temáticas que trató la Carito en esta oportunidad. ¿Ya? Y por último, les voy a volver a poner el contacto de los orientadores estudiantiles de sus sedes. Ellos son parte del programa de salud mental y si alguno necesita poder hablar alguno de los tópicos que el día de hoy u otros que consideren importantes, por favor, escríbanle y ellos les van a estar respondiendo. ¿Ya? Así que muchas gracias por eso. Último, antes de despedirte, la próxima semana tenemos el día nuevamente 2 talleres. A las 12 del día tenemos taller de vida saludable con nutricionista. Vamos a estar promocionando en redes sociales, y a las 19 horas otra vez vamos a tener talleres que tienen que ver con el programa de salud mental de la USS. Tenemos talleres de bienestar, de relajación y meditación que se van a transmitir en los Instagram de todas las sedes en vivo. Cada sede va a estar transmitiendo con un profesor distinto para que ustedes busquen ahí cuál es el profe que más les agrada y puedan estar participando de esa sesión el próximo martes a las 19 horas. Así que tenemos hartas actividades del programa de salud mental. Revisen siempre las redes sociales, ahí estamos publicando todas las cosas. Así que, Carito, muchas gracias por el día de hoy. Un beso a ustedes también, un beso a mí, muchas gracias. Los Instagram, Nati, son los Instagram de las AE. Tenemos, todas las sedes tienen su Instagram, donde se publican toda la programación semanal. Muchas gracias a todos, chiquillos, por la participación. Fue un tema súper bueno y nos estamos viendo la próxima semana. Voy a poner mi cámara solo para despedirme de ustedes y mandarle un beso a todos. Ahí sí. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao a todos y que tengan una bonita noche. Gracias. Chao, chao.